Buenos días, siendo las 8 de la mañana del día 8 de octubre de 2025, damos inicio a la presente audiencia académica virtual, organizada por la Universidad Tecnológica del Perú. Dentro de la dinámica, díselo tú, juez. Quien les habla es la juez principal Marilyn Shari Gómez Vargas. Preside esta audiencia correspondiente al expediente 468-2025, en el caso 1320-2025 sobre interdicción por demencia senil. Me acompañen en el estrado los señores jueces integrantes del colegiado: el juez Juan Hugo Cáceres González, Carlos Raúl Cáceres Rojas, Juan Elvis Curro Muyasaka, Melanie Stacy Noa, Juan Guamán Acuña. Se deja constancia de la presencia de las partes procesales y de que esta audiencia tiene como objetivo académico analizar la capacidad de goce y el ejercicio en el derecho civil peruano, aplicando los conceptos al caso de una persona de 85 años diagnosticada con demencia senil, cuyos hijos solicitan su interdicción judicial. ¿Qué implica esto respecto a su capacidad de ejercicio? Para recalcar, interdicción de personas adultas mayor diagnosticadas con demencia senil. En mi calidad de juez corresponde emitir la presente resolución en el proceso seguido respecto del señor de 85 años de edad diagnosticada con demencia senil avanzada, a efecto de determinar las consecuencias jurídicas de su situación en relación con su capacidad de ejercicio y la procedencia de su interdicción. Vistos en autos de informes médicos y psiquiátricos que acreditan que el señor presente con cuadro de demencia senil degenerativa e irreversible, con afección severa de sus facultades cognitivas, memoria, juicio y orientación, lo cual limita gravemente su capacidad para comprender el alcance de sus actos jurídicos y expresar válidamente su voluntad. Considerando en el ordenamiento peruano distingue entre dos tipos de capacidad: la capacidad de goce, que es la inherente a todas las personas desde la concepción y consiste en la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Esta capacidad es absoluta e irrenunciable y en consecuencia el señor de 85 años la mantiene intacta. La capacidad de ejercicio, en cambio, supone la aptitud de ejercer por uno mismo esos derechos. En el artículo 42 del Código Civil establece que todas las personas mayor de 18 años es plenamente capaz, presumiendo la plenitud de la capacidad de ejercicio. No obstante, esta puede verse restringida en casos excepcionales previstos expresamente en la ley, entre ellos las situaciones de enfermedad mental grave que impidan la manifestación de la voluntad válida. Doy pase al juez Juan Hugo Cáceres González.
Gracias, su señoría, por la palabra. La Constitución Política del Perú, en su artículo 1, proclama a la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y el Estado. El artículo 7 precisa además que el Estado debe brindar atención especial a quienes por limitaciones físicas o mentales no pueden valerse por sí mismos. Y el artículo 44 reafirma que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar la protección de la persona y el respeto de su dignidad. En ese sentido, corresponde al Poder Judicial adoptar decisiones que aseguren la tutela efectiva de quienes, como el señor de Autos, se encuentra en una situación de vulnerabilidad derivada de una condición médica que afecta de modo sustancial la capacidad de gobernarse por sí mismo. Doy pase al juez Carlos Raúl Cáceres Rojas. Agradezco su deferencia. El Perú es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante Ley número 29584. Esta norma internacional, en su artículo 12, reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad a gozar de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Para dar cumplimiento a este compromiso, el Decreto Legislativo número 384 del 2018 modificó el régimen de capacidad jurídica en nuestro Código Civil, eliminando la interdicción automática por razón de discapacidad y estableciendo en su lugar un sistema de apoyo y salvaguardias. Sin embargo, dicho concreto admite que en aquellos casos en que las demás personas no puedan manifestarse voluntad alguna, ni siquiera con apoyos razonables, procede a la declaración de intervención judicial, siempre bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y revisión periódica. Doy pase al juez John Elvis Curro Muyisaca. Gracias. Agradezco el uso de la palabra, su señoría. Los informes médicos incluidos en el expediente demuestran que el señor sufre de una demencia senil en estado avanzado, la cual es irreversible y continúa empeorando. Esta condición le provoca pérdida de la memoria, alteración del juicio y desorientación, impidiendo comprender el alcance legal de sus propias acciones. Debido a la severidad de su deterioro mental, el sistema de apoyos de la ley establece que no es suficiente para asegurar su bienestar y autonomía, ya que él no puede expresar su voluntad de forma válida, ni siquiera con ayuda. Doy pase a la jueza Melanie Stacy Noah. Gracias, su señoría, por la palabra. La doctrina nacional ha señalado de manera uniforme que la interdicción no elimina la personalidad jurídica del individuo ni lo priva de su condición de sujeto de derechos, sino que traslada la representación a un tercero, el curador, el cual protege sus intereses. Así lo ha sostenido el jurista Carlos Fernández Cesarego al afirmar que la interdicción es un instituto de protección que garantiza la dignidad de la persona y evita que actos realizados sin discernimiento produzcan perjuicios irreparables para ella o para terceros. En consecuencia, la interdicción debe ser entendida como una medida de amparo, no como un castigo, y debe aplicarse siempre de forma limitada y proporcional, asegurando que el curador actúe en beneficio del interdicto y con obligación de rendición de cuentas ante la autoridad judicial. Doy pase al juez Johan Guamán Acuña. Agradezco su deferencia. De lo analizado, se concluye que el señor mantiene incólume su capacidad de goce. Continúa siendo titular de sus derechos y obligaciones. No obstante, su capacidad de ejercicio se encuentra afectada de manera absoluta, pues no puede expresar una voluntad válida ni siquiera con apoyos. La consecuencia jurídica de ello es la procedencia de la interdicción judicial, con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales, su integridad personal y su patrimonio, así como garantizar la seguridad jurídica frente a terceros. Por las consideraciones expuestas, en nombre de la República del Perú, este juzgado resuelve. Primero,
Declarar fundada la solicitud de interdicción judicial del señor de 85 años de edad, diagnosticado con demencia senil avanzada. Segundo, reconocer que el interdicto conserva plenamente su capacidad de goce, pero su capacidad de ejercicio se encuentra restringida de manera absoluta por la imposibilidad de manifestar una voluntad válida. Tercero, designar como curador a su hijo mayor, quien deberá representar el interdicto de todos los actos jurídicos necesarios para esta pretensión de su persona y patrimonio, con obligación de rendir cuentas periódicamente ante este juzgado. Cuarto, disponer que la curatela se ejerza conforme a los principios de dignidad, proporcionalidad y excepcionalidad, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil, el decreto legislativo número 1384, con la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Quinto, ordenar la supervisión del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo a fin de garantizar la curatela que ejerza sin abusos y con pleno respeto en los derechos fundamentales del interdicto. Sexto, precisar que la interdicción declarada tiene carácter excepcional y revisable, de modo que podrá ser modificada o levantada si las condiciones médicas del señor experimentarán alguna mejoría significativa. Doy pase a la jueza Melanie Nao para dar la conclusión final. Gracias, Su Señoría. Finalmente, la interdicción aquí declarada no supone pérdida de la condición humana ni privación de derechos, sino una medida de protección excepcional dictada para resguardar la dignidad, seguridad y bienestar de una persona que debido a una enfermedad irreversible carece de la capacidad de ejercicio de sus derechos. Gracias.